jamás, imposible. Se ha glorificado el nombre de Jesús. ¿Cuánto más contento? El día de la tradición. Así que voy a repetir el concepto para que aquellos que no puedan anotar, sería bueno que ustedes noten, porque se lo esto va a ser una salida para su vida. Los resultados son las consecuencias, la circunstancia, la situación, todo eso, el resultado de los hábitos. Los hábitos consisten en acciones repetidas. Entonces, el resultado que tengo es por consecuencia de los hábitos. Y los hábitos consisten en las acciones repetidas, y las acciones que yo hago son el fruto de mis palabras, y las palabras que yo hago son el resultado o el compromiso de lo que yo hablo, o corresponde a lo que hablo. Y las palabras que hablo son como consecuencia de mis pensamientos. ¿Me siguen? Bien. Entonces somos lo que pensamos, lo que hablamos, lo que accionamos y lo que somos. Pero quiero explicarte esto. Detrás de esa línea de pensamientos hay algo más profundo que tiene un cimiento muy fuerte en la vida del hombre y es determinante lo que te voy a soltar ahora. Detrás de esa línea hay algo muy fuerte. Es una palabra que se define cosmovisión. Y usted no va a escuchar eso. Es una palabra cosmovisión, no es una palabra extraña, que no, quizás algunos no se la han enseñado. ¿Qué es la cosmovisión? Te lo explico, para que entiendan que no es tan difícil. La cosmovisión es el conjunto de creencias básicas, lo que yo creo, o sea, es la manera de ver las cosas, es la manera de percibir las cosas, es la manera de interpretar la realidad que me rodea. ¿Me entiendes? Creo que no es tan complicado, creo que no está complicado. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? Es la manera, ¿y por qué es cosmovisión? ¿Por qué es multifacético? ¿Por qué? Porque todos acá podemos ver la misma cosa, pero todos lo podemos ver con un resultado diferente. Por eso es cosmovisión. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo o tienen que volver un poquito para atrás? Entonces, imagínense, viene un hermano y me dice, ¡qué bendición, pastor, lo que tengo! Mire lo que tengo, qué bendición. El otro viene con lo mismo, con la misma cosa, y dice, ¿cuánto te hace falta otro teléfono? Porque este no es un Blackberry, es un Jackberry. Pero uno está contento con lo que tiene y otro dice, ¿cómo me gustaría tener otro? ¡Qué asco, no me gusta! Uno ve, escucha un sonido musical, la misma nota, y uno dice, qué hermoso sonido que es. Qué hermoso sonido estoy sintiendo ahora. Y el otro dice, qué asco que está tomando. Esto es cosmovisión. La manera de ver, de percibir y de ver la realidad de lo que te rodea. ¿Entiendes? Ahora, estamos ahí, seguimos. Delante de lo mismo, reaccionamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos una programación interna que determina cómo nosotros reaccionamos. ¿Qué es la cosmovisión? Un ejemplo. Es, por ejemplo, yo me pongo un par de anteojos. Un par de anteojos de color rojo. Si yo me pongo un par de anteojos de color rojo, oscuro, ¿cómo voy a ver todos ustedes? Lo voy a ver todo rojo. Si yo me pongo un par de lentes azules, ¿cómo voy a ver todo? Y si yo me pongo un par de lentes oscuros, ¿cómo voy a ver todo? ¿Sí? Estos ejemplos te lo voy a decir si fueran. ¿Por qué?
De manera que lo que yo me pongo me hace ver, lo que yo me pongo me hace ver, me hace percibir, pero me hace interpretar la realidad que me rodea, no de acuerdo a la realidad, sino a los anteojos que tengo puestos. ¿Se entiende? Entonces, la verdad es absoluta, no de varía. Por eso, la verdad no es un concepto, la verdad es una sola, y se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿me estás siguiendo? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. O sea que la verdad es una. Por eso me encanta la religión. Pero cuando, la verdad es una, pero hay muchas religiones, porque muchos se pusieron a hacer primero las cosas diferentes. Eso es la convicción. Ahora, la verdad es una, y esa verdad se formó por consecuencia de muchas palabras. ¿Qué es la verdad entonces? Bueno, te lo voy a pasar por la palabra, si no te pongo, estás mirando. Salmo 119, verso 170. Por favor. Los impíos, no. Salmo 119, verso 160. Entonces la suma, la verdad, es la suma de muchas palabras. Mire, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Fíjate, por favor, los que contesten los que están en un papel, y ahí está anotando en qué versión, cómo se hace, por favor. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que es la suma de las palabras? Una verdad. Eso es lo que yo te quiero expresar. Esa verdad forma como consecuencia una versión. Ya conmigo, versión. Viene de la palabra verdad. ¿Entiendes? ¿Me está entendiendo? Por eso que se pusieron de acuerdo y hay muchas versiones de la palabra. ¿Sí? Pero la verdad es una. ¿Quién es? Jesucristo. Yo te quiero exponer esto porque cuando uno le agrega eso y uno está mirando con los oscuros, o sea, se lo pongo los lentes rojos, en la conmovisión, me estoy poniendo los lentes rojos, lo que estoy haciendo es viendo lo que la verdad no dice. Por eso la versión, de la palabra versión, cuando le agregas a esa versión, es perversión. La palabra per es aumentativo. Cuando yo le pongo debajo de esa versión, es subversión. Entonces me pongo por debajo. Y cuando ya me voy mucho más allá de arriba, por abajo es aberración. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo comienzo en la convicción a poner, no veo la verdad, porque no está poniendo lo que la palabra dice. Entonces, puedo ser un puedo estar usando la perversión o la subversión. Menos mal que acá no hay ningún subversivo ni ningún pervertido. Por eso que todos nosotros agarramos y cuando decimos pervertido o perversión, nosotros lo llamamos como sexual. ¿O no? Pero es aumentar, estar por encima de la versión. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que hacemos cuando nosotros nos miramos las cosas. Estamos agregando, a eso se refiere la escritura.
ni agregarle, ni quitarle. No puede ser, no puede usar la perversión por encima de la versión y la subversión por debajo. ¿Me está escuchando? A eso se refiere la palabra. La palabra subversivo es la palabra que viene de esa subversión, está por debajo de la Constitución. La Constitución es un conglomerado de palabras que forman una institución. Cuando uno está por debajo de eso, es un subversivo. ¿Me está entendiendo? Entonces, un concepto que hay que dedicarle mucho tiempo para poder ponerlo de uno, porque es muy rico. Pero lo importante es que se entienda es que la suma de las palabras es la verdad. Entonces, Jesucristo es la verdad. Entonces, yo puedo estar viendo diferente a lo que está viendo el hermano, por eso podemos las cosas de un ángulo diferente. Pero dice Jesucristo que la verdad es una sola. Entonces, como yo buscaba una palabra hoy para darte aquí, para darme a mí primero como respuesta, ¿por qué no vemos los resultados? Entonces me di cuenta, apareció esta palabra, somos producto de lo que pensamos. Porque los pensamientos hacen que nosotros hablemos lo que pensamos. Y conforme lo que hablamos, accionamos. Y conforme a estas acciones, tenemos el resultado. Entonces hay que cambiar eso. E hice un rollo que ya vamos a salir de pantalla. Pero ¿cuántos han entendido que sea el 50%? El 100% lo han entendido. Usted tiene que entender esto. Que usted es producto de lo que habla. Si tú cambias la manera de hablar, te va a ir mejor. Amén. Y de eso se trata comenzar. Entonces, ¿por qué? Yo veo en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 8 al 10. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 8 al 12, perdón. Dice así: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido contra mí, mi padre, gran misericordia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú te has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuando hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, tienes o gloria, ni la vida de los que te tienen mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, cuando uno, por eso me fui yo al libro de Proverbios, a buscar las palabras de un hombre sabio. Decía Proverbios en este frase que el pensamiento se puede enderezar conforme a alguien que te pueda traer una enseñanza a un consejo. ¿Me entienden? Porque leímos Proverbios, lo primero que leímos fue todo Proverbios. ¿Por qué? Porque cuando uno busca sabiduría, yo lo primero que hice fue buscar los libros de Salomón, porque fue el hombre más sabio, obviamente Jesucristo, obviamente. Pero cuando uno busca el concepto de la palabra, entonces trata de buscar respuestas. Jesucristo nos dio la llave, pero hay que abrirlo eso. Y para abrirlo, Él dijo, esas cosas fueron escritas en 1 de Corintios, para experiencia vuestra. Y quedaron escritas para que ustedes no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Entonces,
Cuando uno va a buscar esas llaves para ver cómo se abre, encuentra en el libro de Proverbios. Yo pude ver en el hombre más sabio del mundo y pude ver cómo este hombre Dios lo pone lleno de sabiduría y lo llena de sabiduría. Y encuentro en el libro de Eclesiastés al hombre más sabio del mundo hablando estas palabras. Eclesiastés capítulo 1, versos 12 y 13. Yo el predicador, escuchen, el predicador, por eso hablé del predicador al principio, de Jesús. Yo el predicador soy rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Diga conmigo, qué palabra. Fíjense cómo declara el hombre más sabio del mundo. Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Diga conmigo, Salomón está hablando mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pastor, ¿por qué dice la Escritura? Sí. La Escritura también habla del diablo. ¿O no? Y dice, le dijo a Satanás, está escrito. Por eso te digo, escuchen, está en la Escritura. Estas son palabras de un hombre sabio. Mire, lo leo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de lo que está diciendo. Esta tortura, este trabajo horrible, Dios nos dio para que construyamos un reino acá en la tierra nosotros, se la dio al hombre. ¿No está escuchando? Está leyendo, ¿no? Entonces, digo, Señor, si el hombre más sabio del mundo habló mal, quiere decir que todo tiene un proceso. Quiero que te atento, no se distraiga por esta palabra, para usted no importa lo que haga. ¿Sabe qué? Eso te va a traer, te va a desencadenar la mente diferente. Yo te voy a ofrecer la mente para revelarte el corazón. ¿Estás escuchando? Porque acá se necesita gente no de mente, se necesita gente que se lo revela a Cristo en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y hay amor porque hay horas para poder traer la palabra. Yo no te voy a tomar el nombre para que después te vayas, mañana yo quiero que estar en la mente. Nosotros tratamos de enseñar la comida, no, es mejor aprender a pensar para que cuando tengas un problema con peces solo. Y no esperes que traigan el pescado a casa. ¿Entiendes? ¿Cuántos quieren eso? Entonces, fíjense cómo habla este hombre. Entonces veo que este hombre está bajo el sol, dice, escuchen, miren lo que dice. El verso que sigue, 14 y 15. Miren cómo sigue hablando. Miren todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar. Y lo incompleto no puede contarse. Digan conmigo, Salomón habló mal. Lo torcido no se puede enderezar. ¿Cuántos creen que los torcidos se pueden enderezar? Miren, que hay alguien torcido acá era yo, pero gracias a Dios y gracias a la verdad me pude enderezar y sigo enderezándome más todavía. ¿Cuántos creen que los torcidos se pueden enderezar? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuántos creen que acá, debajo del sol, hay alegría, gozo y paz? Pero acá dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello de vanidad y aflicción de espíritu.
algún problema, y esto se me revela a mí, cuando yo puedo ver a otro predicador, este era un predicador, yo el predicador. ¿Sabe qué? Esto comenzó en mí cuando yo veo como grandes predicadores, y seguro que aquí también hay llamados predicadores, muchísimos. Y a eso yo le estoy hablando hoy en el nombre de Jesús, porque va a ser una restauración del ministerio. Escucha esto. Yo vi grandes predicadores, no voy a dar nombres. ¿Cómo puede ser que hoy estén en una situación difícil? Pastores que deberían estar enseñando a los pastores, hoy están en su casa con un personaje. Porque mire este predicador, Jonás, capítulo 4, verso 8. Te hablo del predicador que un día, en 40 días, tuvo una congregación de 120,000 miembros. Conquistó una ciudad, hasta el perro se tiró a hacer ayuno. El evangelista más poderoso, escucha esto que voy a decir, yo veo de acuerdo al número, ¿no? Porque ni de cuánto tenía. 120,000 personas quedaron postradas en ayuno con una predicación. ¿Saben qué? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dentro de parecía un tipo rayado en Nínive, pero el tipo, con sus palabritas, llegó a los corazones de todos, porque el Espíritu Santo trajo convicción. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Mire cómo termina. 3 días después quedó así. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás, ¿en dónde? ¿En dónde? Y en la cabeza que está. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba, mire, la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Escuchen, el predicador en 40 días tuvo una congregación de 120,000 personas. Más grande que el coreano, más grande que yo. Sí, porque el tiempo que tienen ellos nada que ver con lo que hizo, pero me está escuchando el concepto. Declaró muerte sobre su vida, el sol y su cabeza, el tipo comenzó a hablar diferente. Entonces, esto me da la idea a mí, ¿por qué sol? Porque cuando yo veo la palabra sol, la busqué en el libro de Eclesiastés, aparece 28 veces debajo del sol, y nada vio bueno Salomón en todo Eclesiastés debajo del sol. Todo era malo, todo era vanidad y todo era ficción de fin. Entonces, ¿qué tiene que ver el sol, pastor? El sol te hiera la cabeza. Si tú te quedas mucho tiempo bajo el sol, y más si no tienes pelo, y más si no tienes pelo, por ejemplo, como el hermano acá, Miguel, esta vez no me pongo un ejemplo yo. David, levanta la mano. Bueno, como él, si no tienes pelo como él, es más peligroso, ¿sí o no? Entonces, escucha esto porque es interesante. Esto se revela, ¿sabe cuándo? Cuando yo pude entender el tabernáculo. El tabernáculo era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y hoy nosotros somos el nuevo pacto, somos el tabernáculo de Dios, donde la presencia de Dios está dentro nuestro. ¿Cuánto lo creen? Yo no habitaría en templo hecho de manos humanas, sino que habitaría porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy un tabernáculo aquí de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Ahora, el tabernáculo era la sombra y figura de lo que pudimos hacer. Nosotros, el tabernáculo estaba dentro del propósito de Dios para mostrarnos a nosotros. Ahí estaba
la sombra y figura de lo que nosotros vamos a hacer. La presencia de Dios va a estar dentro de nosotros. Por eso dice que nosotros, Él entró no con sangre de macho cabrío, sino que entró con su propia sangre a ese tabernáculo y vino a ser morada en nosotros. Ahora escuchen esto. El tabernáculo, ¿cómo se dividía? El tabernáculo se dividía en el atrio, en el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, ¿qué es lo que alumbraba? En el atrio era el espacio del tabernáculo. El espacio alumbraba ¿qué? El sol. El sol alumbraba el atrio. En el lugar santo, dice la Escritura, estaba el candelabro junto con la mesa, con los panes de la proposición, y ese candelabro alumbraba hacia la mesa donde estaban los 6 panes, uno de un lado y otro de otro. ¿Por qué te tengo que explicar esto? Porque esto es una sombra y figura de lo que va a ser ahora. Entonces, en el lugar santo no alumbraba el sol, sino que alumbraba el candelabro. Y en el lugar santísimo no alumbraba ni el sol ni el candelabro. Alumbraba la misma presencia de Dios, el Shekinah. Entonces, el atrio era un momento para estar. El atrio es el momento cuando tú conoces a Cristo. El atrio es el camino. El lugar santo es la verdad. ¿Y para qué la verdad? La verdad conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre para qué? Para entrar al lugar santísimo, que es la vida. Entonces, el atrio representa el camino. El lugar santo es la verdad. El lugar santísimo es la vida. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Entonces, en el atrio es para estar un tiempo, es diferente cuando conoce a Cristo. Y ahí Dios comienza a mostrar los dones, pero no es para mucho tiempo. Decirle que está a tu lado, el atrio no es para que te quedes, es para que avances al lugar santo. ¿Por qué? Porque dice que Él, como dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, o sea que no está en el sol, está en la sombra, en la luz del candelabro, de la palabra. ¿Me sigue? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? Ese hombre fueron heridos por el sol. El sol produce heridas, heridas en cual afectan los pensamientos, hasta perderle el gusto a la vida. No es cuando está mucho debajo del sol, escuche, necesitas avanzar. Decirle al que está a tu lado, vamos a avanzar al lugar santo. Porque si nos quedamos mucho tiempo, el sol va a herir nuestros pensamientos y le vamos a perder el gusto a la vida. ¿Entienden? ¿Cuántos aman esta vida? ¿Cuántos disfrutan esta vida? No importa los problemas, yo disfruto la vida. Pero ¿qué sucede cuando mucho tiempo te queda? El sol hiere tus pensamientos. Entonces, ¿qué produjo eso? Produjo una herida muy difícil. Nada te satisface, nada te llena. No vives el presente, ni el futuro, ni el pasado. Tu presente no tiene sabor. Eso es lo que le pasó al hombre más sabio del mundo. Necesitaba avanzar. ¿Escuchas? El hombre más sabio del mundo necesitaba avanzar. Por eso él escribe todo el libro de Eclesiastés. Lo escribe estando en el atrio. Escribe el libro de Eclesiastés. Pero cuando él avanza y entra al lugar santo, escribe el libro de Proverbios. Y cuando sigue avanzando, ya no escribe
El libro de Proverbios en honor escribe el libro de Cantar de los Cantares. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué se revela? Allí pudo ser el hombre más sabio del mundo cuando entró el Cantar de los Cantares y pudo ver el amor del esposo con la novia, desde el novio con la novia, él pudo ver eso. Ahí se le revela la iglesia y Cristo. Ahí se le revela la cosa del talón y el lirio de los vasos. Ahí se le revela algo diferente porque está en la vida. Está en el Shekinah de Dios. Su palabra cambia. Entonces decide que está a tu lado, tenemos que avanzar. No nos quedemos más en el sol. El ancho fue para un tiempo. ¿Me está siguiendo? Vamos a ver otra venida del sol. Eclesiastés capítulo 2, verso 11. El libro de Eclesiastés está lleno de estas venidas del sol, de los pensamientos. Entonces, conforme a lo que Salomón pensaba, hablaba. Y conforme a lo que hablaba, vivía. Y era sabio, tenía dinero y todo. Eso no tiene nada que ver. Consideré, miren esta palabra. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho. Si lo consideró, lo pensó, lo meditó. Miren, y el trabajo en que me había enseñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras del viento y sin provecho bajo el sol. ¿Usted se imagina correr tras el viento? El viento corre, te salís corriendo, te persigue bien, te agarras el primer árbol, te pegas un palo. No se puede perseguir el viento. A eso se refería a él. Que no tenía sentido nada. ¿Para qué voy a seguir el viento? Si en el primer charco la tengo que quedar. No tenía provecho. El trabajo que había hecho, el trabajo de sus manos no tenía sentido. Hay gente que está delante. El trabajo no tiene sentido. Si estás en el acto de tu trabajo, es una costumbre, es algo, no lo disfrutas. Escuche esto, pastor que está ahí. Te voy a explicar algo. La palabra trabajo se define y el griego tiene dos particularidades. Te lo voy a exponer ahora. Para que no me miren de esa manera. Usted le gusta trabajar, pastor, ¿por qué no va a trabajar? No, yo trabajé. Nadie que no trabaja. Trabajo para la vida del Señor. Pero miren, trabajo en la palabra se define de dos maneras. La palabra copiado. Esa palabra se define, los que se esfuerzan mucho, pero no avanzan nada. Un trabajo sin ganas. Es como estar usted queriendo avanzar en una bicicleta esa que se hace el spinning, como si fuera una bicicleta que tiene función a mí hacer ahí. Esa bicicleta que va a hacer ejercicio, pero no avanza nada. Es el que no pedaleas, pero no avanza nada. Esa persona que trabaja. Esa palabra aparece allí en Lucas capítulo 5, verso 5. Lucas capítulo 5, verso 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Maestro, hemos estado toda la noche copiados y no avanzamos nada, no pescamos nada, no recogimos nada. Es aquel que se trabaja, pero no avanza en ningún área de la vida, de la finanza, no avanza en nada. Pero ¿cuál es el problema del trabajo? Escuche lo que voy a decir. Algo va a cambiar. Porque, ¿qué sucede cuando yo estoy así? Es difícil. Voy a ir trabajando y estoy declarando gracias a Dios. Porque este trabajo, yo sé que tú me vas a dar algo mejor, algo diferente.
Yo sé que tú me vas, este es un trampolín, no es para que yo me quede, es un trampolín para poner mi propia empresa. Señor, yo bendigo mi trabajo, yo bendigo mi patrón, yo bendigo el Dios, bendigo la empresa, Señor, yo bendigo. ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo que hace cambiar la mentalidad? Ahora, a esos copiados que le dijo el Señor, venid todos los trabajados, a los copiados y cargados, que yo os haré descansar. En ese texto aparece la misma palabra en el griego. ¿Me entiendes? Venid a mí, todos aquellos que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Eso es lo que está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados, los que están copiados, los que trabajan y trabajan y trabajan y no se produce nada. Trabajan en la iglesia, pero no avanza el gusto. Trabajo, no tiene gusto la iglesia, ya no me produce nada esta iglesia. ¿Para qué? Si voy acá, no hay ganas. ¿Por qué? Porque el sol es Dios y Dios pasa. La otra palabra es la palabra ergasomai, que también significa trabajo. Y esa palabra significa el que se deleita trabajando. Por eso cuando Jesús dijo, venid a mí y trabajad en mi viña, venid a mí y ergasomai en mi viña, venid a mí los que se deleitan trabajando en mi viña, venid a mí los que se deleitan dentro de la iglesia, en el evangelio, venid a mí aquellos que no están cargados, son los ergasomai para trabajar en mi viña. Para ti, que ahora 3 veces una rutina, te digo que estás herido con la salida del sol, es hora de que pases a la sombra, al abrigo del Altísimo, es hora de que pases delante del lugar santo para ver la gloria de Dios en seguridad de Dios más adelante. ¿Estás entendiendo? Esto lo está hablando el hombre más sabio. No tenía sentido el trabajo. No tenía sentido nada en la vida. No valoran lo que se tiene. Compran compulsivamente para saciar, porque creen que comprando compulsivamente van a saciar la necesidad de vacío. No es el problema comprar compulsivamente, sino el problema es que estás debajo del sol, necesitas avanzar. Hay personas que organizan viajes. Vamos a cambiar, pero cuando vienen, ¿por qué? Porque están debajo del sol. Escuchen, esto está pasando dentro del cuerpo de Cristo. No hablemos afuera, adentro. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Te voy a decir algo. Hace un tiempo fui a casa visitando a una persona que tenía mucho dinero. Y yo lo cuento a veces. Esa persona me dice, ¿sabe lo que necesito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la necesidad más grande que tenía el tipo? Porque tenía todo. La necesidad más grande que tenía, que cuando se quebró, que dice, yo extraño los mates con mi esposa. Y el simple mate. Yo me levantaba a las 10 de la mañana y mi esposa se levantaba conmigo y tomábamos los mates. Mire, el tipo iba con su esposa y le decía, ¿traje el auto? Sí, es tuyo. Compraba. De pronto, maniobras fraudulentas caen. No, se me ocurre, pero no. Te digo un ejemplo que me llamó la atención. El tipo se quebraba. ¿Y sabe lo que dice? Extraño los mates. ¿Por qué? Porque hemos perdido los valores de la vida. Comenzaron a crearse vacíos, porque estaban en el arte. Entonces en la familia, cuando eso se crea en la familia, los valores morales, los principales comienzan a formarse y comenzamos a llenar esos espacios por otras cosas.